grande el Fortín, qué lindo, qué lindo. Y hoy se cumplen, para hacerme la cuenta, 95, 2005, 10, 17 años. 17 años pasaron. Ya estamos tuiteando, ya estamos facebookeando en esta historia. Está por un lado Pablo Borrelli, por un lado Ailín Tagliaferri, pero en un lado de la línea, porque hoy se cumplen 17 años de aquel Vélez campeón 1995. Tengo los relatos de Víctor Hugo de estos 3 goles tremendos. ¡Qué calor que hacía esa tarde, por Dios! 27.000 hinchas de Vélez. Explotamos la cancha de Independiente, pero la reventamos de hinchas de Vélez. Estaba vestido azul y blanca, o sea, lo que sufrimos, los nervios que tenía. Me acuerdo, ay, yo me abracé con el profe Pellegrini. El gol de Roberto justo estaba en el arco, donde estábamos nosotros, los periodistas. Yo estaba haciendo ahí vestuario para una emisora. Un día extraordinario de los hinchas del Fortín, y lo gritaste, lo tengo al aire al gran capitán, a Roberto Luis Trota. Mi estimado Roberto Trota, ¿cómo le va? Buenas tardes. Carlos Cárrega, el equipo del Show de Vélez lo saluda. ¿Cómo anda? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Bien, ¿cómo no lo voy a gritar? Todos los goles de Vélez lo grité. Qué grande. Pero me acuerdo, mamita, saliste pero enfurecido esa. Sí, aparte teníamos que ganar sí o sí porque, bueno, estaba Racing en ese momento atrás nuestro, que Racing jugaba en Santa Fe, me acuerdo que jugó contra Colón, y era un partido también de ellos muy parejo, y bueno, se abrió con el penal y después pudimos hacer un partido bárbaro y ganarlo 3-0. Seguro, qué calor que hacía, Roberto. Era infernal, aparte la cancha explotaba, pero muchísimo calor, la verdad que fue un día pesado, ¿no? Además fue histórico, 27.000 hinchas de Vélez, ¿te acordás? La vieja popular de Independiente, sí. Más un pedacito de la platea, ¿no? Sí, aparte había gente afuera, porque después la gente que nos acompañó hasta el estadio no era solamente la que estaba en la cancha, sino toda la gente que había quedado afuera mirando el partido, bueno, donde podía, pero que después nos pudo acompañar hasta Liniers y disfrutar de otro triunfo. Seguro, y un campeonato que hubo de todo, hubo derrotas también, hubo victorias, hubo empates. Hubo de todo, se sufrió también hasta el final. Todos recordamos, para ver si no me falla la memoria, fue la que saliste en la tapa del gráfico con el slip y el numerito, ¿no? Ese mismo, sí. Qué vigilante el del gráfico, ¿no? Qué vigilante el del gráfico, y el slip ese también es muy vigilante, no me ayudaba demasiado. No te ayudaba, Tampoco, bueno, el tema era que uno busca siempre un poco de ayuda, porque solo no puede. No, seguro, Roberto. Digo, aquel partido frente a Colón, allá visitante, el 2-1, que fue de muy buen fútbol con Bacedas, Pandolfi, lo recuerdo. Digo, fue un campeonato bárbaro. Bueno, la victoria de Belgrano de Córdoba, que fue inapelable, sí. El gol del Turo, ¿no? Y todo eso. Fue si no me equivoco, fue el campeonato que Carlos dijo que si hacíamos de 6 partidos 6 ganábamos el campeonato, ¿no? Sí señor. Y bueno, y que Boca había arrancado con todo, después se cayó, Boca creo que había vuelto Maradona en una de las vueltas esas que había hecho, había vuelto, pero bueno, nosotros agarramos, creo que la punta la volvimos a agarrar contra San Lorenzo, en cancha de San Lorenzo, que ganamos 2-0. Sí, señor. Un gol medio de chilena del Rifle y el otro gol del Beto Camp. Sí, golazo del Rifle Pandolfi. Sí, el otro también, una jugada que hicieron con el pecho entre Pose y el Beto Camp, sí. Que también fue un lindo gol. Un lindo gol del Chorito Pose. De Pose, era el pecho de Camps y el gol de Pose. El pecho, ahí está, claro, pecho de Camps y el Cholo Pose que define, ¿no? Sí. Fue así. Y recuerdo que en este partido frente a Independiente, el último gol, relatado, yo me lo olvidé en mi casa, yo soy un desastre hoy, tuve un día tremendo, el gol del Pepe Basualdo, el relato de Víctor Hugo, mezclando
Basualdo con Amalfitani, la cancha de Basualdo fue, ¿te acordás, Roberto? ¿No? Sí, sí, obvio, de zurda creo que lo fue. De zurda, parecíamos que estaba en Londres, porque había como una niebla, una cosa media rara, ¿te acordás? Sí. Por los fuegos artificiales, ¿no? Sí, eran por los fuegos artificiales que habían tirado de todos lados, porque acordate que esa época, como te había dicho, Racing estaba ahí, que llegaba, que no llegaba, y como Independiente, el rival de siempre, de toda la vida, después terminó festejando con nosotros. ¿No se morfó 6 en Colón, Racing? 5-1, perdió. 5-1. 5-1. Yo 5-1 se morfó Racing y nosotros ganamos en Avellaneda. Que para los hinchas independientes, pobres, siempre le damos una vueltita olímpica, ¿no? Los de Independiente. Y sí, porque después el otro año, en el 96, con el penal que ataja Chile, también se le dio con Independiente. Sí. Y el 93, bueno, ya habíamos salido campeón, pero le festejamos con Independiente también. 93, 95, 96, el penal de Burruchaga, que fue que lo gritamos como si hubiese sido un gol ese penal. Y sí, fue un gol, la verdad que fue un gol, porque se venía la noche. Seguro. La verdad que yo ese partido lo sufrí, pero de lejos, porque a Carlos pudo venir a acompañar a Osvaldo y a mí no me dejaron. Y a vos no te dejaron. El mismo Carlos no me dejó. No te dejó. El técnico era él, así que... Sí. Escuchame, Robert, estamos hablando con Roberto Trota, el cabezón. Ya tengo que ir a la tanda de la radio, es un minutito nada más. Fuiste goleador de ese torneo del 95, 7 goles metiste. Con 7 goles, torneo de campeón, el goleador de Vélez en ese momento, no del campeonato, pero de Vélez sí. Roberto, ¿podés aguantar un minuto de la tanda? Sí, dale. Dale, un minuto de la tanda de la radio y sigo hablando con Roberto Trota, el gran capitán, como dijo por ahí Miguel Calelo, ¿no? En alguna nota que le hiciéramos, pensar que hay un gran capitán que está diciendo pavadas y estupideces de Vélez Sarsfield. Este es el verdadero gran capitán. Roberto Trota hablando en el show de Vélez, la tanda de la radio y ya seguimos, dale. Muy bien, seguimos hablando con Roberto Trota, que está al aire, gentilmente nos esperó. ¿Estás ahí, Roberto, no? Sí, acá estoy. Ahí estamos. Tenemos compañeros, chicos, y que seguramente alguno te quiere hacer alguna preguntita. Borrelli, desde algún lugar de Buenos Aires, lo tiene a Roberto Trota para hacerle una consulta. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, ¿cómo estás? Bien, sí, la pregunta a hacerte fue, bueno, vos que estuviste en esta gran década de los 90, ¿no? Con Vélez tantos campeonatos, algunas palabras cortitas de lo que te pareció este último campeón de Vélez, y si lo ves parecido a alguno de los campeones que viviste vos de la década del 90. Sí, primero, bueno, felicitarlo, ¿no? A todos los chicos y a todo el cuerpo técnico, dirigir a todos porque hicieron un campeonato bárbaro del cual todos se hablaba de que había una época de transición en Vélez y bueno, los chicos no esperaron demasiado para que esto sea algo bueno y efectivo. Y sí, yo lo dije el último partido, antes del partido de Unión, que justo me hicieron una nota ahí en el club, que fui a ver el partido, que yo lo veo muy parecido. Hay mucha gente, o sea, hay gente de experiencia pero que no es grande, y hay chicos con experiencia que ya, viste, dejaron de ser chicos. Es muy parecido al grupo que había cuando nosotros logramos las cosas importantes. O sea, todos los campeonatos son importantes, pero cuando se habla de importancia, creo que la Copa Libertadores y la Intercontinental fue lo que más sobresale. Pero para mí es un equipo muy parecido, donde hay mucha juventud, pero con experiencia, y hay gente con mucha experiencia, pero que no es gente grande de edad como para decir, bueno, ya está en sus últimos tiempos. Creo que se ha formado un buen plantel, y bueno, con el Tigre a la cabeza, que la verdad que es como que fuera justo para este club, ¿no? En tu casa te insiste en venir a ver a Vélez, ¿no? Creo que uno de tus pibes, ¿no? Sí, el más grande me acompaña casi siempre. Justo la vez pasada fui con Docabo porque no pudo ir el más grande, pero sí, hay uno que siempre va o intenta ir con sus amigos. Ahora está viviendo en La Plata, por ahí se le complica un poco, está jugando al fútbol en Sacachispa y a veces no puede ir, pero cuando puede está presente. ¿Te suena el apellido Tagliaferri? Sí, ¿no? ¿Te suena? ¿Cómo no? Bueno, tuve la suerte de volver a verlo, hacía rato que no lo veía, el otro día nos pudimos volver a ver. Ahí está, porque la hija Ailín trabaja con nosotros en el show de Vélez. Ailín, ¿lo podés saludar a Roberto Trota? Hola, Roberto, te habla Ailín. Bueno, primero me dijo mi papá, lo primero que te diga, que te mande un saludo muy grande de él, que te había visto el sábado, pero que igual te mando un saludo.
Bueno, muchas gracias y mandarle uno muy grande para él. Bueno, y después preguntarte un poco si sigue habiendo relación, se siguen viendo, juntando con aquel gran equipo del que ganó todo en el 93. Sí, no con todos, pero con una gran parte me veo, sí, bueno, con el Código, con el Negro Gómez, con Cristian cuando paso por el club, con el Turu, después me veo con Docabo, Pandolfi, que son un poco más los chicos, con Usain. La verdad que los que están acá en Buenos Aires y que casi siempre nos cruzamos, después el resto a veces es más difícil. Víctor, que yo tengo una gran amistad, está en Córdoba, Rentera están en Córdoba, y bueno, después los demás chicos están medio distribuidos por todo el país, entonces es más difícil, pero sí trato de juntarme con ellos. Bien, Kevin Ternavasio, lo puede saludar Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, preguntarte si en el 93 ustedes creían que se iba a poder lograr todo lo que consiguieron en Vélez adelante después. No, uno cuando arranca siempre tiene ilusiones, ¿no? De hacer lo mejor posible, pero de lograr tantas cosas, no. Lo que pasa es que, bueno, después se va dando y vas cayendo en el lugar donde estás y tratás de defender lo que vas logrando y cada vez vas logrando más cosas. Y la persona que tenés a cargo, o que está a cargo, como Carlos en ese momento, con Santela e Iquiate, nos enseñaron, creo que lo que mejor nos mostraron fue que hay que seguir siempre insistiendo y hay que seguir en la lucha de siempre mejorar, no de quedarse con lo que uno logra. Y entonces de a poquito se fue dando, salvo cuando sos chiquito que decís, bueno, cómo me gustaría jugar al fútbol y ser campeón. Después cuando ya estás ahí adentro, yo había estado antes de llegar a Vélez, aunque fui joven a Vélez, había jugado 7 años en primera división en Estudiantes y no me imaginaba que me iba a pasar esto, pero bueno, después se fueron dando las cosas, se formó el equipo que se formó. Y por suerte, y por gracias a Dios, o gracias a Bianchi, o gracias a Vélez, que me llevó gracias a Manera, pude vivirlo de una forma muy linda. La última pregunta, Roberto, y te la voy a hacer en nombre de todo el mundo. Yo no sé si vos tenés el tema Facebook, Twitter, no sé si estás como el Poroto Cubero, que está muy tuitero y todas esas cosas. ¿Cómo andás con eso? No, estoy muy retirado, no retirado, nunca lo pude enganchar, o sea que estoy lejos, soy viejo ya como para eso. No, bueno, no tanto, che, ¿cuántos tenés? 30 y pico, pará un poquito. Sí, te quedaste corto. Bueno, te imaginarás que nosotros hemos puesto en Facebook y en Twitter, tanto en el show de Vélez, que estás al aire, Roberto trota al aire, algunas declaraciones de las felicitaciones por el Vélez campeón, que esto, que pito, que plato. Bueno, las cosas que estás declarando las estamos poniendo en Facebook y en Twitter. Y aparecen mensajes de todo tipo, te imaginarás. Por supuesto. Sos calentón, ¿no? Y fue yo digo que ahora, estando tranquilo en mi casa, hay cosas que uno no las volvería a hacer, pero después cuando estuve ahí adentro, yo sé que por mi carácter llegué a hacer lo que fui en mi carrera como jugador de fútbol. Entonces, a veces como que me ha jugado en contra, pero muchas de las veces la calentura y de ser calentón y de no querer perder y a veces de no callarme cosas, me han traído algunos problemas también. ¿Te arrepentís de algo? Yo ya, la verdad que siempre que puedo intento pedir disculpas. Yo sé que hay gente que lo entiende, gente que no lo entiende. Sé que a veces gente de otros clubes toman lo que yo no tendría que haber dicho jamás, que fue lo que dije después de un partido contra Estudiantes, lo toman como para burlarse. Entonces, obvio que estoy arrepentido, voy a estar arrepentido siempre. Lamentablemente no todos lo entienden, no todos van a poder entender lo que uno siente en ese momento, lo que quiso expresar, pero ojalá que la mayoría pueda entender que fue un momento de calentura, un momento de creer yo que tenía, no el poder, pero sí la posibilidad de poder expresarme de esa forma como para que la gente, quizás equivocado yo o no, pueda reaccionar un poco y bueno, y sí, me equivoqué y lo acepto y pedí disculpas y las voy a pedir las veces que sean necesarias, no tengo ningún tipo de problema.
Roberto, sincero, frontal, como siempre. Creo que todo el mundo del Facebook y del Twitter que explotó recién y que me daba la productora Verónica Nayolo, han sabido tener la respuesta tuya y creo que quedó, estimo, más que satisfecha, más allá que en más de una oportunidad ya lo has dicho, pero listo, ya está, punto y terminado en esta historia. Y feliz día, campeón, a usted y a todos los muchachos de aquel 95, en esa tarde totalmente calurosa, con un Vélez campeón impecable, inapelable, y que Bianchi había dicho había que hacer cartón lleno, esa fue la palabra. Así es. Porque recuerdo que a nosotros los periodistas nos decía, cada vez que salía el vestuario para el polideportivo, decía, buen día a todos los cartones, me acuerdo que decía. Así y bueno, y se dio, por suerte. Y se dio por suerte. Roberto, un abrazo grande, particularmente, y en lo profesional siempre te lo dije, uno arrancó como periodista cubriendo los entrenamientos de ustedes allá por el 92, 93, 94, esa época tan linda, tomando el cafecito con el gallego, con Manolo, con Araña, cuando venías temprano vos con Carlito, con Panucci, con Víctor Sotomayor, ¿te acordás, no? Sí, cómo no me acordás. Qué épocas, qué épocas, Muy linda. El flaco Araña, ¿dónde está el flaco Araña? Lo perdí de vista. Lo perdí de vista. El tucumano Ávila. El tucumano. Está en España, ¿eh? En Italia. En España, viviendo en España. Sí, en España. Mirá, qué bien, qué bueno. Sí, la verdad sí. que hay mucha gente que quizás uno no tiene la posibilidad de volver a verla, pero que bueno, cuando se va enterando cómo les va, ojalá que les vaya todo bien. Fue una buena época. Roberto, un abrazo grande y gracias por salir al aire en el show de Vélez, gracias. Dale, Carlos, un abrazo muy grande y ojalá que toda esa gente que todavía no me perdonó, que en algún momento me pueda perdonar. Un abrazo grande. Un abrazo, Roberto, gracias, gracias. Chau. Roberto Trota, capitán de Vélez frontal, cuando los seres humanos nos equivocamos y decimos y pedimos disculpas, ¿por qué no aceptar las disculpas? ¿Por qué no podemos aceptar disculpas? Decimos y pedimos disculpas, ¿por qué no aceptar